Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, buenos días a todos, espero que estén bien. Hoy martes iniciamos una clase más y vamos a estar hablando un poco acerca de los antagonistas muscarínicos, que habíamos comenzado el lunes y hoy vamos a estar continuando esa parte. Bueno, los compañeros se siguen uniendo mientras voy a abrir la diapositiva y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que habíamos estudiado. Ok, este lunes nosotros estuvimos viendo un poco acerca de los antagonistas. Esperen que siga aceptando gente. Voy a conectar un poco acá mi cargador. Espérenme un momento. Ok, entonces, para recordar un poco, los antagonistas previenen los efectos de la acetilcolina mediante el bloqueo de los receptores muscarínicos. O sea, actúan mediante un mecanismo de antagonismo competitivo. A veces eh, esas acciones, los efectos pueden ser paradójicos debido a que, habíamos visto, pueden bloquear inicialmente los receptores presinápticos de control, pero eso no ocurría siempre. Recuerden,
conectándose, compañeros. Recuerden que no todos los órganos tienen la misma sensibilidad al bloqueo. Las pequeñas dosis de atropina, que es nuestro antagonista modelo, generalmente van a afectar primero la secreción salival y la secreción bronquial y la sudoración. O sea, afecta principalmente a las glándulas exócrinas, ¿sí? Que son las más sensibles al bloqueo. Entonces el paciente va a tener una boca seca, una disminución de la secreción bronquial, ¿ok? Y va a tener la piel seca y caliente por bloqueo de la sudoración. Con dosis un poco mayores, vamos a ver que la pupila se dilata, ¿sí? Por bloqueo del músculo esfínter de la pupila. Entonces se produce midriasis. Se ve ya también efectos en la acomodación del cristalino, lo que llamamos cicloplegia. Es decir, se bloquea la contracción del músculo ciliar. Y además vemos también efectos ya en el corazón. Se bloquean los efectos vagales en el corazón. Por eso la frecuencia aumenta. ¿Qué pasa después? Las dosis más altas, ahí recién nosotros conseguimos bloquear la vejiga y el tracto gastrointestinal. De esa manera se inhibe la micción y el peristaltismo. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ellos compiten con la acetilcolina y con otros agonistas muscarínicos por el sitio de acción del receptor muscarínico. El antagonista es entonces competitivo, es decir, si la acetilcolina aumenta su concentración, gana, ¿sí? Gana la acetilcolina, se revierte el efecto. ¿Ok? ¿Y eso en qué casos puede suceder? Eso, por ejemplo, puede suceder en casos donde nosotros tenemos em, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Un inhibidor de la acetilcolinesterasa es un fármaco que bloquea la acetilcolinesterasa y de esa manera inhibe la degradación de acetilcolina y puede aumentar las concentraciones de acetilcolina. ¿Ok? Entonces los efectos de los antagonistas, como por ejemplo la atropina, se pueden revertir si nosotros aumentamos las concentraciones de acetilcolina. ¿Cómo podemos aumentar sus concentraciones? Utilizando inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué efectos tenemos? ¿Qué efectos farmacológicos? Creo que aquí es donde nos quedamos un poco a nivel del corazón. El principal efecto es el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, produce taquicardia. ¿Por qué se produce un aumento de la frecuencia cardíaca? Porque se bloquea el estímulo parasimpático. Si recuerdan, el parasimpático producía bradicardia. Entonces, si nosotros bloqueamos ese estímulo, tenemos lo contrario, que es la taquicardia. ¿Ok? Bueno, em, esto nos sirve normalmente para disminuir o para revertir las bradiarritmias, por ejemplo, que se colocan o que se producen en la infarto agudo de miocardio, sobre todo cuando se compromete la arteria coronaria derecha. Yo les había dicho que la arteria coronaria derecha le da sangre al corazón derecho, a la pared inferior del ventrículo y a la aurícula derecha.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos compromiso de la arteria coronaria derecha, se pueden dañar también componentes de la aurícula derecha, como por ejemplo el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, y eso favorece la aparición de arritmias. Las arritmias pueden ser de alta frecuencia, o sea, podemos tener taquiarritmias, o pueden ser bradiarritmias. O sea, cualquier tipo de arritmia se puede generar cuando hay afectación de la coronaria derecha. ¿Ok? En relación a las bradiarritmias, lo más frecuente son los bloqueos y las bradicardias, ¿verdad? Esto se puede revertir con atropina y es uno de los usos de atropina. Pacientes que están internados en las unidades coronarias que tienen bradiarritmias se pueden revertir con la atropina. ¿Ok? Sobre la circulación, como les dije, no tiene mucho efecto si la circulación está normal. Pero como vimos nosotros, la atropina es un antídoto para las intoxicaciones por muscarínico, por agonistas muscarínicos. ¿Eh? La intoxicación muscarínica causa náuseas, cólicos, vómitos, diarrea, salivación, sudoración y causa hipotensión. ¿Cuál es el antídoto? La atropina. Entonces la atropina va a poder revertir el efecto de los agonistas muscarínicos, de la intoxicación muscarínica, y de esa manera vamos a ver que puede revertir la hipotensión. Entonces puede revertir la vasodilatación y la caída de la presión causada por los esterecolinos, o sea, los agonistas muscarínicos. Además, en dosis tóxicas puede causar vasodilatación cutánea. ¿Por qué decíamos eso? Porque la vasodilatación es un método de regular la temperatura. Como los antagonistas bloquean la sudoración, están impidiendo un método de regulación de la temperatura. Nosotros utilizamos la sudoración para regular la temperatura, ¿verdad? Entonces, los antagonistas bloquean la sudoración, entonces nuestra piel se queda caliente y seca. ¿Cuál es el otro método para regular la temperatura? Es la vasodilatación. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo no puede sudar, o sea, si nosotros no podemos emitir sudor y la piel se calienta y se seca, la otra forma de regular la temperatura es produciendo una vasodilatación cutánea. Entonces, si no tenemos sudoración, el cuerpo hace una vasodilatación cutánea. Y debido a eso es lo que vamos a tener que puede llegar a producirse hipotensión. ¿Ok? Hipotensión. Pero no es porque la atropina produzca un- una acción hipotensora directa. No es porque la atropina va a producir la vasodilatación por un mecanismo, digamos, de receptores. No, simplemente en estos casos, esa vasodilatación es un método de escape, ¿sí? Es un método donde el cuerpo, para poder regular la temperatura, hace una vasodilatación. Y esto puede ser muy intenso y producir hipotensión. Nivel del sistema respiratorio. Recuerden que los antagonistas van a bloquear los receptores muscarínicos. También a nivel respiratorio van a producir una disminución de la secreción bronquial, de todas las glándulas realmente del tracto respiratorio.
y van a producir una broncodilatación, ¿sí? Inhiben la broncoconstricción, entonces producen broncodilatación. Se suelen utilizar para tratamiento de POC y asma. Inhiben la secreción de boca, nariz, faringe y bronquios. Y también pueden utilizarse para disminuir la rinorrea. A nivel del sistema, o sea, del ojo, lo que hace es paralizar el acomodamiento, eso le llamamos cicloplegia. Cicloplegia lo que hace es relajar el músculo ciliar, entonces el músculo ciliar no se contrae. Decimos que se paraliza, ¿verdad? La acomodación no ocurre, el paciente tiene una visión borrosa de cerca. O sea, todo lo que está cerca ve borroso. Y se produce también midriasis. ¿Por qué? Porque se bloquea el músculo esfínter de la pupila. Entonces el músculo esfínter se relaja y la mirada, o sea, la pupila se dilata. Eso le llamamos midriasis. Esa midriasis es utilizada por los oftalmólogos para hacer el examen de fondo de ojo. Nosotros tenemos una prueba, un examen oftalmológico que es el fondo de ojo, donde el oftalmólogo examina la retina para ver si hay alguna patología, alguna alteración. Y la midriasis es algo que conviene conseguir en esos pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el, cuando la pupila se dilata, tenemos una mejor visión de la retina. ¿Ok? El tracto gastrointestinal también se pueden utilizar como agentes antiespasmódicos. Al relajar la pared intestinal, disminuyen las contracciones y disminuyen los cólicos. ¿Ok? La escopolamina, por ejemplo, se suele utilizar como antiespasmódico. Y también en el tracto gastrointestinal van a disminuir la secreción del ácido clorhídrico. Antes se solía utilizar el glicopirrolato para tratar las patologías del ácido, o sea, patologías gástricas, como la gastritis crónica, como las úlceras gastroduodenales. Actualmente ya no se utilizan, ¿verdad? Porque son poco efectivos, no bloquean completamente la secreción de ácido. Recuerden que el estómago se puede estimular por la histamina y por la acetilcolina. Lo que hacemos es bloquear el estímulo de la acetilcolina, pero no se bloquea eh, no se bloquea el estímulo de la histamina, eso sigue vigente. Por lo tanto, no se bloquea totalmente, ¿ok? Existen otros todavía métodos de aumentar la secreción gástrica y no solamente eso, producen muchos efectos adversos. El paciente siente boca seca, siente la piel seca, la visión borrosa, náuseas, vómitos, inclusive. Em, y no solamente eso, como disminuye el peristaltismo, al final lo que vamos a tener es que por más que el ácido esté en menor concentración, pasa más tiempo dentro del estómago porque al disminuir el peristaltismo se produce una disminución del vaciado gástrico. A nivel del tracto urinario, disminuye el tono y la amplitud de las contracciones del uréter y la vejiga. O sea, que relajan el uréter y la vejiga, disminuyen las contracciones peristálticas, ¿sí? Disminuye la micción.
a nivel de las glándulas sudoríparas, inhiben la secreción y la piel se calienta y se seca. ¿Ok? A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que se puede generar inquietud, irritabilidad, desorientación, inclusive alucinaciones o delirio. Alucinaciones es cuando el cerebro me muestra imágenes o se activa en ciertas zonas que no corresponden. Alucinaciones visuales es cuando yo veo algo que no está ahí. Alucinaciones auditivas cuando yo escucho algo que no está ahí. También existen alucinaciones en otros sentidos, ¿verdad? Gusto y olfato, que son más raros. Y delirio es un pensamiento que no corresponde con la realidad. Es un pensamiento irracional y es un pensamiento que no va a cambiar o no responde con evidencias. Es decir, yo puedo mostrarte que tu pensamiento está equivocado, pero no me vas a creer. Pensamiento delirante, por ejemplo, es, yo les digo que tengo la fórmula para curar el cáncer, todo tipo de cáncer, y que voy a ganar el premio Nobel. ¿Ah? Y ustedes me dicen, no, eso es imposible, nadie tiene la cura del cáncer. Yo le digo, sí, yo tengo la cura del cáncer. Y ustedes me traen artículos, me muestran evidencia que existen distintos tipos de cáncer, es imposible curar todos, al menos con una sola fórmula. Yo le digo que no, que yo tengo, que ustedes me quieren sabotear, que quieren robarme mi fórmula. Bueno, entonces, es, digamos, un pensamiento que no va a responder a raciocinio. Pero esto es raro que se produzca así, ¿verdad? Pero es una posibilidad, ¿ok? Si tenemos dosis altas y continuadas, vamos a tener una depresión del sistema nervioso central que puede producir colapso circulatorio y insuficiencia respiratoria. ¿Ok? La copolamina penetra mejor la barrera hematoencefálica y la copolamina suele ser eficaz para tratar esa cinetosis. Como le dije, nosotros tenemos órganos en el oído interno que detectan los movimientos. Detectan los movimientos de la cabeza, laterales, rotacionales, lineales, ¿ok? Y eso se transmite a la corteza y normalmente hay una intercomunicación con lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros nos damos la vuelta, nuestra vista y nuestro sistema de orientación se conectan. Así nosotros nos orientamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, nos vamos en un bus, muchas veces no tenemos una visión de lo que está enfrente, una visión del horizonte. Entonces, solamente tenemos lo que detecta, ¿verdad? El sistema de detección de movimientos. Solamente tenemos lo que nos informa nuestro oído interno. Entonces, a veces podemos sentir que el bus está moviéndose o que gira, pero nosotros no sabemos hacia dónde estamos yendo. Eso causa desorientación a nivel de la corteza del cerebro y puede producir mareos, náuseas y vómitos. Lo mismo cuando van a viajar en barco, por ejemplo, también pueden producirse esas sensaciones. Lo que hace la escopolamina es inhibir esa transmisión desde el sí, aparato vestibular hacia lo que es
el, la corteza, ¿sí? Entonces se disminuyen esos estímulos y por lo tanto disminuyen las náuseas, los vómitos en estas situaciones. ¿Ok? Bueno, hasta acá se está entendiendo. Sí, siempre sí la icterisma. ¿Y el resto? Ok, bueno, miren acá en esta imagen y sobre todo estos tres que están arriba, encontramos la atropina, la escopolamina y el tiotropo. Y ahí yo les pregunto, ¿cuál de estos tres que están aquí arriba es más hidrosoluble? Solamente mirando la imagen. ¿Mm? No sé, miren bien, analicen bien. Hay algo diferente. Atropina, escopolamina y tiotropio. Hay algo que uno de ellos tiene que el resto no tiene y que le puede hacer más hidrosoluble. Miren acá. El tiotropio tiene un ion positivo, ¿ok? Tiene carga positiva, tiene un amino cuaternario, es decir, tiene una carga positiva, es un compuesto con carga. Por lo tanto, podemos decir que el tiotropio es hidrosoluble. El tiotropio y el hipratropio son hidrosolubles, ¿está bien? Entonces, vamos a ver que tienen las propiedades de un compuesto hidrosoluble. No se absorben bien por vía oral, ¿sí? Los hidrosolubles se absorben menos por vía oral, ¿sí? Eh, no se metabolizan de manera importante a nivel del hígado, se metabolizan poco, no penetran la barrera hematoencefálica y lo poco que se absorbe se elimina por vía renal. Por lo tanto, el tiotropio y el hipratropio son hidrosolubles, la atropina y la escopolamina son liposolubles. ¿Sí? Tenemos en una región un ion hidrógeno, o sea, perdón, una mina terciaria que tiene bastante electronegatividad. En el medio tenemos grupos de oxígeno, hidroxilo, cetonas. Y aquí tenemos ésteres. Y aquí tenemos un ciclo hexano. ¿Verdad? Todo eso hace que la distribución de los electrones sea un poquito más equilibrada. ¿Ok? Entonces, estos dos compuestos son liposolubles, es decir, se absorben bien por vía oral, se metabolizan bien, se distribuyen bien, penetran la barrera hematoencefálica, ¿ok? La atropina y la escopolamina, ¿ok? Y sobre todo la escopolamina
que además se complementa acá con un átomo de oxígeno que le da hacia esta zona una mayor electronegatividad, ¿ok? Que equilibra más de nuevo esas cargas. Y el tiotropio y el hipratropio son hidrosolubles, no se absorben prácticamente. Por eso, el tiotropio y el hipratropio se utilizan para patologías respiratorias. Se utilizan por vía inhalatoria, aerosol, actúan a nivel pulmonar y no se absorben prácticamente. Por eso es que no producen casi reacciones adversas sistémicas. Lo que sí puede producir es sequedad, ¿sí? Boca seca, vías aéreas un poco secas, pero más que eso no suele producir, no suele producir efectos a nivel del ojo, a nivel de las glándulas sudoríparas, a nivel del estómago, del intestino, porque prácticamente no se absorbe, ¿ok? El tiotropio y el hipratropio. La atropina y las copolaminas sí tienen una buena absorción, ¿ok? Bueno, entonces los alcaloides de la belladona y derivados terciarios sintéticos y semisintéticos se absorben bien en el tracto gastrointestinal. Se refiere a la atropina y a la escopolamina, ¿ok? También la tolterodina se suele utilizar y es también más liposoluble, ¿ok? La absorción sistémica de los antagonistas de receptores muscarínicos cuaternarios inhalados u oralmente es limitada. O sea, estos son los que tienen grupo amino cuaternario, el tiotropio, el hipratropio. Bueno, estos se absorben muy poco. ¿Ok? Y ahora vamos a ver otro tema de examen que son las indicaciones. ¿Para qué se suele utilizar los antagonistas muscarínicos? Una de sus indicaciones suele ser em, a nivel del tracto respiratorio para tratar EPOC y asma. ¿Ok? EPOC y asma. El EPOC es una enfermedad em, inflamatoria crónica del pulmón que se caracteriza por tos, por aumento de las secreciones, por cambios en las vías respiratorias, una hipertrofia, hiperplasia de las glándulas, aumento del grosor de la capa muscular, broncoconstricción y los antagonistas contrarrestan de cierta manera esos efectos. ¿Por qué? Porque bloquean los receptores muscarínicos a nivel de los músculos, o sea, el músculo liso, produce una broncodilatación y además disminuyen la secreción bronquial. ¿Ok? Entonces, se administran por vía inhalatoria y producen una disminución de los efectos del EPOC. ¿Ok? Mejoran el cuadro. Además, en el asma también tienen estos beneficios. El asma es un poquito similar también en el EPOC, porque también hay una inflamación, hay un aumento de la secreción y aumento de la broncoconstricción. En el asma nosotros también vamos a ver que el hipratropio, el tiotropio tiene un efecto beneficioso. Produce una broncodilatación y una disminución de la secreción bronquial. En general, pueden utilizarse solos o pueden utilizarse combinados a un agonista beta 2. El agonista beta 2 a nivel pulmonar más conocido es el salbutamol, ¿sí? El salbutamol es típico tratamiento de rescate de las crisis asmáticas. Se utiliza y estimula los receptores beta 2 adrenérgicos a nivel del músculo liso bronquial y relaja el músculo liso bronquial. Son los más utilizados a nivel de tratamiento de asma. Pero el hipratropio, tiotropio se puede utilizar como alternativa en pacientes que no toleran el salbutamol
que por algún motivo no pueden utilizar salbutamol, o también se puede utilizar el ipratropio y el tiotropio, no como alternativa, sino como complemento, ¿sí? Es decir, combinado. Entonces, el em, tiotropio, ipratropio, se puede utilizar en conjunto con los beta 2 adrenérgicos y de esa manera potenciar el efecto. Tiene un efecto sinérgico, le llamamos así, un efecto potenciador. Bueno, entonces el hipratropio, el tiotropio, el aclidinio y un meclidinio también son bastante hidrosolubles, pero no se suelen utilizar mucho, al menos acá en Paraguay. En zonas de Europa son más frecuentes. Aquí utilizamos más bien el hipratropio y el tiotropio y esos son los que tienen que recordar. ¿Sí? Para el POC, para el asma, ¿sí? El hipratropio también puede utilizarse en forma de inhaladores nasales para tratar la rinorrea asociada al resfrío común y a la rinitis alérgica. Van a ver que el hipratropio también puede venir en spray y lo que hace es actuar a nivel local de la cavidad nasal, inhibe la secreción glandular. Por eso se puede tratar de esa manera la rinitis alérgica. Tracto genitourinario. Se puede utilizar para tratar la vejiga urinaria hiperactiva. Los que tienen vejiga urinaria hiperactiva son personas que ya desde pequeños, ya desde que son niños, tienen una menor capacidad para almacenar orina. Por eso es que, bueno, como tienen menor capacidad para almacenar orina, van cada rato al baño. O sea, cuando se detecta una pequeña cantidad, un pequeño volumen de orina a nivel de la vejiga ya se estimula y produce el reflejo de la micción. Entonces, el paciente rápidamente va al baño. Después de un tiempo, 1 o 2 horas, vuelve a llenarse un poquito la vejiga y el paciente va de nuevo al baño. Eso ya se ve desde pequeños, porque es un trastorno funcional de la vejiga. El paciente nace con una vejiga más sensible a los estímulos y un músculo detrusor que se contrae más fácilmente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con eso es relajar ese músculo detrusor, relajar la vejiga y aumentar la capacidad de almacenamiento de orina. ¿Ok? Esto lo hacen más bien los urólogos y se puede utilizar oxibutinina o tolterodina. ¿Ok? El paciente se suele quejar de boca seca, visión borrosa, efectos gastrointestinales como estreñimiento. ¿Por qué? Porque disminuye el peristaltismo y dispepsia. Dispepsia es esa sensación de pesadez. A veces cuando comemos demasiado, nuestro estómago se distiende mucho y eso produce dispepsia, por ejemplo. ¿Sí? Una sensación de pesadez, de indigestión. A nivel de las glándulas, a nivel del tracto gastrointestinal, se utilizaba como tratamiento de la úlcera péptica. Actualmente ya no, está en desuso. Tenemos inhibidores de la secreción ácida mucho más modernos, el omeprazol, la cimetidina y demás, que tienen un efecto más intenso a nivel de la disminución de la secreción y producen menos efectos adversos. A nivel de las secreciones salivales, van a reducir la salivación excesiva. Por ejemplo, en pacientes con Parkinson. ¿Por qué en pacientes con Parkinson? Bueno, puede ser otra patología también neurodegenerativa. En esas patologías neurodegenerativas, muchas veces el paciente queda
encamado, necesita ayuda para cambiarse, para bañarse. Y como en la enfermedad de Parkinson, la mayor alteración es la alteración de movimiento y de muscular, de contracción. O sea, el paciente no puede moverse de manera adecuada porque se limitan sus movimientos por esa falta de dopamina. Entonces, cuando ya está en etapas terminales, el paciente queda encamado, muchas veces tiene dificultad para tragar su saliva. Entonces babea mucho, salivea mucho. Y para reducir eso podríamos utilizar eh, un antagonista muscarínico, ¿ok? Pero no, en ese caso ya no es para tratar la enfermedad, sino para reducir algunos de los síntomas, como la salivación excesiva. Ya esto se ve en etapas terminales del Parkinson. Luego tenemos em, a nivel del ojo, se utiliza como midriático, es decir, para producir midriasis en forma tópica se administran unas gotas a nivel del ojo, ¿ah? Y se produce la midriasis. Esto lo utiliza el oftalmólogo con el objetivo de examinar mejor la retina, ¿ok? Y se utiliza también como cicloplégico. ¿Qué es la cicloplejía? Es el bloqueo, la parálisis del músculo ciliar. Al paralizarse el músculo ciliar no se contrae. Eso es necesario muchas veces en las cirugías oftalmológicas. El oftalmólogo coloca unas gotas para paralizar el músculo ciliar y que evitar que este músculo ciliar se contraiga durante la cirugía. ¿Ok? Entonces, en esos casos podemos utilizar la omatropina, por ejemplo, o la atropina o el ciclopentolato. A nivel del sistema cardiovascular, como les dije, se suele utilizar para producir o para revertir, mejor dicho, para revertir la bradiarritmia. Recuerden que esto sobre todo en pacientes que tienen infarto de cara inferior o de corazón derecho, porque ahí sabemos que la arteria comprometida es la coronaria derecha y esperamos que haya un mayor riesgo de arritmias. Si se producen bradiarritmias, detectamos en el electrocardiograma una bradiarritmia, le vamos a administrar atropina, ¿sí? Para bloquear esos receptores y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, se utiliza para reducir la bradicardia intensa, las bradiarritmias, por ejemplo, en pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio y como complicación tienen esas bradiarritmias. Sobre todo, como les dije, eso, el mayor riesgo de bradiarritmias es en el infarto de corazón derecho, cuando la arteria coronaria derecha está afectada. A nivel del sistema nervioso central, vamos a hablar primero de que sirve para prevenir la cinetosis, esos mareos que aparecen cuando viajamos en bus, en ómnibus o en barco, ¿verdad? Y también vamos a ver, después vamos a ver lo de la enfermedad de Parkinson, ya vamos a hablar de eso. En la anestesia se utiliza bastante. ¿Por qué en la anestesia? Bueno, porque en la anestesia, sobre todo en las cirugías abdominales, hay mucho manoseo del intestino, hay mucho manoseo de las vísceras. ¿Ok? El cirujano abre el abdomen y empieza a tocar el intestino, tocar el hígado, mm, el estómago, mueve hacia acá, mueve hacia allá, estira, retrae, coloca de nuevo. Y ese manoseo puede desencadenar reflejos vagales. Es decir, la pared del intestino se puede irritar
y desencadenar una respuesta parasimpática, un reflejo. ¿Por qué? Porque estamos irritando las vísceras abdominales. Las vísceras abdominales envían un reflejo vagal, o sea, envían un estímulo parasimpático. El parasimpático produce bradicardia, ¿ok? Y si el estímulo es muy intenso, si por ejemplo ese reflejo que se produce al manosear las vísceras es muy intenso, se puede llegar a producir una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque se puede producir una descarga del nervio vago tan intensa que la bradicardia es muy intensa y produce al final un bloqueo, una parada cardíaca. ¿Ok? Entonces, para evitar esos reflejos por la manipulación de los órganos, lo que nosotros hacemos es administrarle al paciente atropina. La atropina lo que va a hacer es bloquear la respuesta de la acetilcolina. Los reflejos a lo mejor se van a seguir produciendo, pero los órganos no van a responder a ellos. ¿Sí? Yo voy a estar manoseando el intestino, el hígado, el vaso. A lo mejor va a desencadenar una respuesta vagal, pero el corazón no va a responder a esa respuesta porque sus receptores van a estar bloqueados. Entonces la atropina se administra comúnmente para bloquear las respuestas a los reflejos vagales inducidos por la manipulación quirúrgica de los órganos viscerales. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? Sí, dice Priscila. Y el resto está viendo Netflix. Ok. También se suele utilizar para tratamiento de envenenamiento por anticolinesterasas. ¿Ok? Van a ver que existen unos inhibidores de la acetilcolinesterasa que se utilizan como insecticidas, los órganos fosforados y órganos clorados. Van a producir una inhibición de la acetilcolinesterasa y van a producir un aumento de la acetilcolina en nuestro organismo y pueden producir unos síntomas muy similares a la intoxicación muscarínica. ¿M? Náuseas, cólicos, vómitos, diarrea, salivación, sudoración, broncoespasmo, bradicardia, ¿ok? ¿Y cuál es el antídoto de de las anticolinesterasas? El antídoto es la atropina, ¿ok? Entonces, la atropina se puede utilizar como antídoto también en el envenenamiento por anticolinesterasas, ¿ok? También se utiliza como antídoto en las intoxicaciones muscarínicas. Recuerden, los agonistas muscarínicos, cuando se administran en dosis muy altas, producen estos síntomas y pueden ser tratados con la atropina. Por último, vamos a ver que algunos antagonistas pueden tener aplicación en el tratamiento precoz de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver por qué. Miren acá. ¿Qué pasa? La enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que produce un desequilibrio entre la transmisión colinérgica y dopaminérgica a nivel central. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver que a nivel del sistema nervioso central, la dopamina y la acetilcolina compiten mucho para su regulación. ¿Sí? Son neurotransmisores que producen efectos opuestos, digamos, a nivel de la coordinación de los movimientos. Y normalmente están en equilibrio, se antagonizan mutuamente, digamos. ¿Qué pasa? En la enfermedad de Parkinson, normalmente, ¿qué se produce? Una destrucción, una degeneración de la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, que disminuye las concentraciones de dopamina. Entonces, la dopamina disminuye su concentración y ahora el equilibrio ya no está, digamos, vigente. Ya no hay un equilibrio entre la neurotransmisión de la acetilcolina y la dopamina. Entonces ahí empiezan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La deficiencia de dopamina suele producir esa dificultad para moverse. El paciente con Parkinson, el mayor problema que tiene es la dificultad en realizar movimientos y coordinar los movimientos en el sentido de que sean fluidos. Le cuesta mucho iniciar un movimiento, por ejemplo, le cuesta mucho empezar a caminar y también le cuesta mucho parar de caminar y también le cuesta mucho cambiar de dirección. Van a ver que el paciente con Parkinson camina, para, espera un rato y ahí recién puede cambiar de dirección. Sus movimientos son un poquito robóticos, poco fluidos. ¿Ok? Van a ver que, por ejemplo, para tomar una taza de café, ellos no lo hacen así, de manera fluida, sino que levantan la mano, extienden la mano, levantan el café, acercan y llevan. Lo hacen de una manera un poquito menos fluida, ¿verdad? Los movimientos son un poquito más toscos. Y eso se produce por déficit de la dopamina. Ese exceso de la transmisión colinérgica es lo que produce ese temblor en reposo. El paciente cuando está sin movimiento, está parado, empieza a temblar, tiene un temblor fino. Pero cuando va a iniciar un movimiento, el temblor para. Luego cuando está en reposo, el temblor vuelve. Entonces, ese desequilibrio es el principal trastorno que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Lo que nosotros queremos es volver a recuperar ese equilibrio. Y tenemos dos alternativas. Una alternativa es aumentar la dopamina nuevamente a través de la levodopa. Ese es el tratamiento de elección. Le administramos levodopa, la levodopa penetra la barrera hematoencefálica y dentro del sistema nervioso central se convierte en dopamina. Entonces, aumenta la dopamina y volvemos al equilibrio. Esa es una alternativa. La otra alternativa es bloquear la transmisión colinérgica, es decir, bloquear la transmisión de la acetilcolina.
Para eso nosotros utilizamos antagonistas muscarínicos. ¿Ok? ¿Cuál es lo más efectivo? Aumentar levodopa. Eso es lo más efectivo, lo que mejor reduce los síntomas del paciente. Pero ¿qué pasa? La levodopa tiene un periodo de acción, tiene como una fecha de vencimiento, de caducidad. No siempre va a funcionar. Aproximadamente mejora los síntomas 5 o 6 años. Después el paciente empieza a no responder más a la levodopa y empiezan a aparecer efectos adversos debido a las dosis altas de la levodopa. ¿Sí? Síntomas extrapiramidales, alteraciones de movimiento. De repente se empiezan a mover de manera, digamos, rara. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En algunos pacientes sería conveniente en etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson no aumentar la dopamina, sino bloquear el estímulo de la acetilcolina para conseguir un equilibrio. Esto sobre todo en etapas tempranas, ¿sí? De la enfermedad, del diagnóstico, y sobre todo en pacientes donde los síntomas tempranos eh, son el temblor, o sea, donde predomina el temblor como síntoma temprano. O sea, en los pacientes que predomina más el temblor que esa dificultad para el movimiento. Entonces, en esos pacientes, para intentar retrasar un poco el inicio del levodopa, podemos iniciar el tratamiento con un antagonista muscarínico de acción central y de esa manera eh, retrasar un poquito el uso de levodopa para darle un poco más de tiempo al paciente sin levodopa. ¿Verdad? Entonces, en la enfermedad de Parkinson, de nuevo, se produce un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina. Nosotros podemos aumentar la dopamina con levodopa o podemos disminuir la acción de la acetilcolina con un antagonista muscarínico. Entonces, esas dos alternativas. Si el paciente tiene un diagnóstico, digamos, reciente, se acabó de diagnosticar el Parkinson, está en las primeras etapas de la enfermedad y en esas etapas predomina el temblor, lo que podemos hacer es tratarle con un antagonista muscarínico que va a calmar ese temblor. ¿Ok? Y de esa manera retrasamos un poquito, 1 año, 2 años, el uso de levodopa. ¿Se entendió esto? Entonces, los antagonistas muscarínicos también se pueden utilizar para la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Bueno, nos tomamos una pausa de 10 minutos y seguimos con la segunda parte. Dice, ok, vamos a explicar de nuevo, Priscila, sin problema. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Hay un desequilibrio, dijimos, ¿verdad? Tenemos acá la columna de la dopamina, que suele ser igual a la columna de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. En la enfermedad de Parkinson se produce degeneración del mesencéfalo y por lo tanto vamos a tener que la dopamina disminuye. Entonces, esa columna, voy a, esa columna de dopamina disminuye y la acetilcolina se mantiene igual. Ahí es donde se genera el desequilibrio. Esto
este aumento, o sea, aumento relativo, porque la mente la acetilcolina queda igual, pero ese desbalance va a producir temblores, temblor en reposo. Esto va a producir dificultad para iniciar el movimiento, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos ese desequilibrio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos alternativas. Nosotros podemos trabajar sobre la dopamina, es decir, darle al paciente levodopa. Entonces lo que hacemos es administrar dopamina exógena, o sea, levodopa. Y de esa manera aumentamos nuevamente la concentración de dopamina y se vuelve a un equilibrio con la acetilcolina. ¿Ok? Esa es la mejor alternativa, o sea, el tratamiento más efectivo, y eso se logra con levodopa. Y la levodopa se administra por vía oral, penetra la barrera hematoencefálica y dentro del sistema nervioso central se convierte en dopamina. ¿Ok? Y la otra opción es bloquear un poquito las acciones de la acetilcolina. O sea, es decir, utilizar antagonistas muscarínicos y bloquear las acciones de de la acetilcolina a nivel central. De esa manera queda de nuevo un equilibrio y esto sobre todo es importante en fases precoces de la enfermedad y sobre todo cuando predomina el temblor. Entonces nosotros podemos recuperar ese equilibrio con levodopa o podemos recuperar el equilibrio bloqueando un poco la acción de la acetilcolina. Y eso sobre todo para retrasar un poquito la administración de levodopa. Recuerden, la levodopa tiene un periodo de actividad, después de eso ya no funciona tan bien. ¿Ahora entendiste mejor, Priscila? Ok. Entonces vamos a tomarnos una pausa de 10 y volvemos en 10 minutos.
Bueno, a continuar. Em, Acá hay un cuadro de resumen. Pero bueno, primeramente los efectos adversos que ya fuimos mencionando eh, a lo largo de la clase. Pero les comparto la pantalla. Bueno, a nivel de los efectos adversos, encontramos xerostomía. La xerostomía es boca seca, ¿sí? Boca seca. ¿Por qué? Porque se bloquea el receptor muscarínico de las glándulas salivales. Estreñimiento. ¿Por qué? Porque disminuye el peristaltismo. ¿Ok? Visión borrosa. ¿Por qué? Porque se bloquea el músculo ciliar y la acomodación del cristalino. La visión borrosa sobre todo es de cerca. Dispepsia. Dispepsia es esa sensación de pesadez, de malestar a nivel del estómago. Generalmente esto ocurre. ¿Por qué? Porque disminuye el vaciado gástrico. Deterioro cognitivo. Recuerden que la acetilcolina a nivel central es o ayuda, mejor dicho, a la memoria. ¿Sí? Cuando nosotros bloqueamos los receptores muscarínicos a nivel central, puede haber un deterioro cognitivo del entendimiento, de la memoria, sobre todo con su uso a largo plazo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado cuando hay alguna obstrucción mecánica del tracto urinario, del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque cuando hay una obstrucción mecánica, el intestino hace más fuerza, ¿verdad? Para superar esa obstrucción. Lo mismo la vejiga, ¿está bien? No hay que forzar una mayor contracción, por eso también están contraindicados los agonistas muscarínicos, pero tampoco hay que relajar eso, tampoco hay que forzar una relajación, porque ahí tampoco estamos ayudando, solamente estamos haciendo que los síntomas desaparezcan, pero la obstrucción sí hay. Entonces, cuando hay alguna obstrucción mecánica, lo que tenemos que hacer es desobstruir. ¿Está bien? También glaucoma no controlado. No sé si se acuerdan, los agonistas muscarínicos se utilizaban para tratar el glaucoma. Los agonistas muscarínicos mejoraban el drenaje del humor acuoso. ¿Está bien? Sin embargo, los antagonistas disminuyen el drenaje del humor acuoso, producen el efecto contrario. Entonces, en estos pacientes están contraindicados, sobre todo si el glaucoma está muy sintomático. Este paciente todavía no está en tratamiento, el glaucoma produce dolor, está ahí produciendo alteraciones en ese paciente. Entonces, si no está controlado, contraindicamos también el uso de agonistas muscarínicos. Y la hiperplasia prostática benigna, bueno, porque es una obstrucción del tracto urinario. Esto le ocurre a pacientes varones mayores a 60, 70 años que tienen un crecimiento de la próstata. Como la próstata crece, puede presionar, comprimir la uretra prostática, y de esa manera em, obstruir el paso de la orina. ¿Ok? Y aquí un cuadrito
Sí, de un resumen de todo lo que habíamos visto. Tenemos la atropina, cuáles son sus indicaciones, la bradicardia sintomática aguda, por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular, la intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa. También se suele utilizar profilaxis de la aspiración para evitar justamente ese efecto, ¿verdad? Ese reflejo vasovagal. ¿Ok? Em, ¿Cuáles son sus efectos adversos? Xerostomía, boca seca, estreñimiento por esa disminución del peristaltismo, la visión borrosa, el paciente ve borroso sobre todo lo que está cerca, dispepsia y deterioro cognitivo. Está contraindicado en obstrucciones del tracto urinario, especialmente en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Si hay una obstrucción del tracto urinario, nosotros utilizamos atropina, la vejiga se relaja y crece más. O sea, aumenta la retención urinaria. Obstrucción gastrointestinal y glaucoma de ángulo cerrado no controlado. Escopolamina se suele utilizar para prevenir la cinetosis. A nivel del sistema nervioso central puede producir somnolencia, amnesia y fatiga. La omatopina, el ciclopentolato y la tropicamida, sobre todo la omatropina, se suele utilizar para la midriasis. No produce muchos efectos adversos sistémicos porque su administración es local, con colirios. ¿Ok? ¿Qué más? El hipratropio y el tiotropio, sobre todo, se suelen utilizar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y también se suele utilizar en el asma, también para disminuir las secreciones a nivel nasal. También la absorción es mínima, entonces no producen efectos muscarínicos. ¿Ok? La pirenzepina, la telenzepina están indicados junto con el licopirrolato en la enfermedad ulcerativa péptica. Estas indicaciones ya prácticamente no se ven, ¿ok? Porque dijimos no son efectivos y producen muchos efectos adversos. La oxibutinina, el trospio, la tolterodina se utilizan en la vejiga hiperactiva. Es decir, cuando el paciente tiene una vejiga muy hiperactiva, o sea, que se contrae muy intensamente, entonces ahí podemos disminuir el riesgo relajando un poquito más esa vejiga, entonces el paciente tiene mayor capacidad para almacenar la orina, no va a ir cada rato al baño. ¿Ok? Em, los efectos adversos son similares a la atropina. En relación al glicopirrolato, como le dije, también se utilizaba antes para úlceras gastrodenales y para la cialorrea, esa salivación excesiva. Em, la diclomina, la iosinamina, no hace falta que ustedes sepan. Tenemos que se puede utilizar en el síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable, la verdad es que es muy variable. Hay algunos pacientes con síndrome de intestino irritable que tienen más diarrea que estreñimiento. Decimos que es un intestino irritable con predominio de diarrea. ¿Ok? Cuando el paciente cada tanto va al baño y tiene diarrea. ¿Ok? Em, También tenemos el intestino irritable, donde mayormente predomina el estreñimiento. O sea, el paciente pasa muchos días sin ir al baño. ¿Ok?
Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el predominio. Hay pacientes que tienen al mismo tiempo o más o menos en la misma proporción diarrea y estreñimiento. ¿Ok? Hay pacientes que tienen predominio de diarrea. En esos pacientes es más útil esto. ¿Ah? Porque disminuimos el peristaltismo y la diarrea disminuye. ¿Ok? Y hay pacientes que tienen predominio de estreñimiento. ¿Ah? En esos pacientes no sería útil. Pero la verdad es que también la evidencia es un poquito limitada en relación a su efectividad, porque a veces se administran los antimuscarínicos y el paciente disminuye sus diarreas, pero empieza a tener mucho más estreñimiento. Entonces ahí, y el triexifenidil y la benzotropina se pueden utilizar en la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Efectos adversos antimuscarínicos son similares a la atropina. Generalmente se utiliza para tratar el temblor en etapas tempranas, diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? No se recomienda en pacientes con demencia porque puede empeorar el deterioro cognitivo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación a esto? No dudas. En el examen aparecen las dudas. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de los fármacos que actúan a nivel de la unión neuromuscular. ¿Ok? ¿Ok? Principalmente los bloqueantes neuromusculares. ¿Ok? Los bloqueantes neuromusculares son fármacos, medicamentos utilizados para producir parálisis, relajación muscular. ¿Ok? Que yo les pregunto, ¿para qué se utilizaría este tipo de fármacos en los pacientes? ¿Mm?
¿Para qué sería útil? Bloquear el músculo. ¿M? No sé, dice Rodrigo. ¿Para qué? Imagínense ustedes, ¿para qué a ustedes les interesaría tener al paciente paralizado sin ningún movimiento? ¿En qué caso sería de ayuda eso? Exactamente, cirugía. Una de las indicaciones para utilizar estos bloqueantes neuromusculares son las cirugías. ¿Ok? Porque imagínense ustedes que yo estoy acá operando en su cerebro, ¿verdad? Y el paciente de repente hace un movimiento reflejo. Un movimiento reflejo que puede aparecer por cualquier estímulo. Por más que el paciente esté dormido, sus reflejos pueden seguir activos. Imagínense, yo estoy abriendo el abdomen y de repente el paciente se mueve. Y justo mi bisturí estaba cerca de una arteria. Entonces, esa parálisis muscular es necesaria para evitar que se produzcan estos reflejos durante la cirugía, para evitar movimientos bruscos que puedan complicar el proceso durante la cirugía. ¿Ok? ¿Qué más? Además de eso, por ejemplo, si yo voy a abrir un abdomen, tengo que cortar el- la línea alba, tengo que abrir el recto, separar el recto. Ese proceso de separar los músculos rectos es mucho más difícil si el paciente está con una em, contracción muscular. Así sus músculos están contraídos. Me va a costar mucho más abrir ese músculo, o sea, separar el músculo. Y también cuando voy a cerrar esa pared abdominal, cuando voy a suturar, también va a costar mucho más. También me va a costar unir las paredes del recto. Por lo tanto, eh, dificulta tanto en el momento de abrir esa pared abdominal como al momento de suturar y cerrar nuevamente. Entonces, en las cirugías se suele utilizar los bloqueantes neuromusculares justamente para mejorar ese procedimiento. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Además, se suele utilizar también en los procedimientos de intubación, endoscopías, por ejemplo, la esofagoscopía, laringoscopía, la broncoscopía. Porque la intubación es un proceso, la intubación endotraqueal es un proceso por el cual nosotros
Colocamos un tubo de plástico sintético a nivel de la tráquea. También podemos llamarle un establecimiento de una vía aérea compleja. Es decir, em, favorecer a que la vía aérea, o sea, nosotros tengamos un mejor control de la vía aérea. Entonces, la intubación endotraqueal, vamos a favorecer eso, ¿verdad? El mejor control de las vías aéreas. Se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que están eh, muy, como le digo, críticos, en pacientes que necesitan un mejor control de la respiración, por ejemplo. Van a ver que los pacientes con COVID, cuando son muy graves, necesitan la intubación. ¿Por qué necesitan intubación? Porque em, tenemos de esa manera un mejor control del oxígeno que le llega, del CO2 que tiene, de su frecuencia respiratoria y no se cansa. Como el paciente no está esforzándose por respirar, utiliza menos energía y descansa más. ¿Ok? También se suele utilizar la intubación para prevenir la broncoaspiración. Hay algunos pacientes que tienen una conciencia, una depresión del estado de conciencia, están así medio desorientados. Y si yo, por ejemplo, a ese paciente le dejo estar, muchas veces puede vomitar y puede aspirar su contenido gástrico. ¿Por qué? Porque no está con los reflejos bien activos. Esa glotis, normalmente nuestra glotis se cierra cuando nosotros vomitamos. Pero cuando tenemos una depresión del estado de conciencia, ese reflejo a lo mejor no funciona. El paciente vomita, la glotis no se cierra, se queda abierta y eso hace que el contenido pase desde el estómago hacia en los pulmones. Y eso produce mucho perjuicio a nivel de nuestros pulmones. Sí, es bastante grave. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Vamos a ver entonces que existe una escala, que es la escala de Glasgow. No sé si habrán visto en semiología o en fisiopatología. La escala de Glasgow es un score, una clasificación según una puntuación para determinar el estado de conciencia del paciente. Vamos desde el 3 hasta el 15. Le vamos dando puntos dependiendo si tiene una respuesta verbal, respuesta ocular o respuesta motora. Cuando tenemos la suma de todo esto, le damos un puntaje. Cuando el paciente tiene menos a 8 puntos, es indicación de intubación. Quiere decir que el paciente está con depresión del estado de conciencia y tiene alto riesgo de broncoaspirar. ¿Ok? O sea, en esos casos, eh, tenemos tenemos que intubar, o sea, nos dice que tenemos que intubarle al paciente.